Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias a todos los que nos oyen a través de la aplicación de Radio C4, a través también de la página de la radio, que es radioc4.org, o por medio de las redes sociales, Facebook Live. Gracias y gracias a todos los demás grupos que nos permiten también entrar. Que el Señor les bendiga. Así que vamos a continuar con este estudio que hemos empezado con una introducción y vamos ya a meternos en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Jueces, y usted vaya llevando ese registro todos los días, estudiando. En realidad lunes, miércoles y viernes tenemos el estudio de Jueces, y entonces también los martes y jueves vamos a hacer estudios libres. Habíamos empezado con lo de los dones del Espíritu Santo y lo vamos a seguir en el próximo. Gracias Feliz, gracias a Delia y gracias a todos los que se conectan. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 1, versículo 1, y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Entonces la situación es la siguiente: ellos ya estaban en la tierra prometida. Imagínense, todo el pueblo de Israel, todas las diferentes tribus de Israel, 13 en realidad, era en realidad 13 con la tribu de Leví, la sacerdotal, y estaban ellos ya en la tierra de Canaán. Pero dentro de esta tierra, por supuesto, habían muchísimas ciudades diferentes. Y dentro de esta tierra de Canaán, la tierra prometida, habían pueblos que ya estaban establecidos desde hacía mucho tiempo. Estaban los cananeos, estaban los fereceos, estaban los heveos. Habían diferentes pueblos ya establecidos, los jebuseos, por ejemplo. Y entonces el Señor le dice: entren y tomen el lugar. Ellos entran. El problema es que ellos empiezan a cohabitar con estos diferentes pueblos. Y esto ocasionaba todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor estaba viviendo junto con estos otros pueblos paganos, y de a poco sus hijos, sus nietos, las familias empezaban a tener relaciones, ¿verdad? Empezaban a haber participaciones dentro de las mismas fiestas, de las mismas costumbres, de las diferentes culturas que ya habían adoptado todos estos pueblos, en realidad adoradores de ídolos, y el Señor nunca quiso eso. Dice: no, entren, pero entonces tienen que echar fuera, ¿verdad? Y destruir completamente cuando había que destruir. Pero estos pueblos tenían que salir. Ellos no podían quedarse habitando en la tierra de Canaán, en las diferentes ciudades que había en la tierra de Canaán, juntamente y cohabitando con el enemigo. Amén. Entonces, Josué ya había muerto. Al no tener un líder, ¿verdad?, el pueblo lamentablemente empieza a hacer un declive espiritual. Ellos eran gobernados por los jueces. Habían diferentes jueces que hacían valer la palabra de Dios, se supone, pero había tanta rebeldía en el pueblo y tanta desobediencia que en realidad los jueces poco o nada tuvieron
poder, lugar para que los habitantes del lugar pudieran acatar la ley del Señor. Josué murió, pero Dios no había muerto. Ellos consultaron al Señor en cuanto a lo que debían hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debían haber hecho? De igual modo, nosotros también como creyentes debemos consultar al Señor por todas las cosas. Ellos dicen, no está más Josué. Josué fue un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, y ahora, a partir de ahora, ¿quién subirá a pelear? Porque Josué era un guerrero, él tenía la delantera allí, un defensor, por eso un tipo de Cristo. Y ahora Josué no está, y dice, ¿quién irá? Dice, por nosotros. ¿Quién subirá para pelear en contra del pueblo de Canaán? Es decir, con los cananeos, porque si no, cada vez iban a estar tomando más y más y más lugar hasta que el pueblo de Israel quedaría relegado en una esquina. Lamentablemente, esto es lo que sucede con todos nosotros. Todos estos pueblos, hermanos, los cananeos, los heveos, los fereceos, los jebuseos, son en realidad tipos de la carne. Pablo en el Nuevo Testamento los llama la carne, las obras de la carne. Y aquí lo vemos representado en todos estos pueblos. Versículo 2, Jueces 1. Estamos estudiando Jueces. Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, Él vino de la tribu de Judá. Y aquí entonces Judá, por supuesto, el Señor le dice, Judá es quien irá. Judá es quien irá al frente. Judá, gloria a Dios, irá por ustedes. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Cristo vino de la tribu de Judá. Por lo tanto, en realidad el Señor está diciendo, ustedes sigan a Judá. Oh, gloria a Dios. A ver si hay alguien que está entendiendo. Ustedes sigan al Judá celestial, que la victoria será garantizada. La victoria viene cuando nosotros seguimos, aleluya, a nuestro Judá celestial. El pueblo allí se había encontrado sin Josué. Entonces en el primer capítulo de Jueces. Y entonces dicen, ¿quién irá delante de nosotros? ¿Quién podrá levantarse para ir en contra de los cananeos? Y el Señor entonces habla al pueblo y le dice, Judá irá delante de vosotros. Gloria a Dios, solamente sigue a Judá y la victoria será vuestra. Versículo 3, capítulo 1. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo a la tierra de mi heredad y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a la tierra de tu heredad. Y Simeón fue con él. Usted recuerda que Simeón había quedado como cortado porque en el capítulo 34 de Génesis se había unido con Leví, con Leví su hermano, para matar a todos aquellos que habían cometido una afrenta, ¿verdad?, con la hermana de ellos, su hermanita menor, Dina. Había sido ella tomada por este príncipe. Entonces ellos se vengan y matan a todos estos hombres. Entonces Simeón había sido maldecido debido a la matanza aquella vez de los siquenitas, y que por supuesto había tomado lugar ya hacía muchos años atrás. La maldición significaba que ellos no iban a poder tener una parcela, o sea, no iban a poder tener una heredad en cuanto a tierra. Entonces Judá, ¿qué dice? Lo adopta. Recuerde, esto es lo que hace nuestro Judá celestial con nosotros. No nos corresponde nada porque hemos sido maldecidos, estamos maldecidos por el pecado, hermano. El Señor Jesucristo, Él lleva, aleluya, Él toma nuestra maldición. El Señor nos toma, somos adoptados a la familia de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, ven, y entonces tú puedes tomar de mi porción. Dice, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo en la tierra de tu heredad. Y Simeón fue con él. Aleluya, tú y yo somos Simeón, hermano. Oh, sí, claro que sí. Hemos sido maldecidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor Jesús da la invitación, ve conmigo, únete a mí, aleluya, sube conmigo a la tierra de mi heredad, aleluya. Oh, esto debería ser una predicación, ¿no le parece? Siento la presencia del Señor. Sube conmigo a la tierra de mi heredad, aleluya.
le dice Judá a Simeón, ¿verdad? Algo tremendo, espero lo pueda entender, hermano querido. Gloria a Dios por esto. Entonces, la tribu de Judá, que tenía la heredad más grande, le había tocado doble de todo, realmente. Y entonces le dio a Simeón heredad dentro de su heredad. Esta es la manera en la cual el Señor trata con todos nosotros. La humanidad maldecida, lamentablemente, por el pecado debido a la caída del hombre, sin tener heredad. No nos corresponde absolutamente nada, pero nuestro Judá celestial, Él ha hecho un camino, Él ha hecho un lugar y Él nos permite participar de su heredad. Si nosotros corremos a Cristo, si corremos a Judá, aleluya, nuestro Judá celestial, entonces tenemos la victoria. La victoria no la podemos obtener nosotros solos, sino que la victoria viene por el Señor Jesús. Versículo 4 en adelante dice así, preste atención, no se vaya. Y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron a Bezec 10,000 hombres, y hallaron a Adoní Bezec en Bezec, y pelearon contra él e hirieron al cananeo y al fereceo. Pero Adoní Bezec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Bezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le metieron en Jerusalén, donde murió. Es decir, que él había cometido la misma atrocidad, ese hombre, estamos hablando de Adoní Bezec, esta atrocidad de cortarle, ¿verdad?, los pulgares y el dedo gordo de los pies a estos 70 hombres en el pasado. Ahora, ¿qué sucede? Se lo hacen a él. Él había cometido esto a unos 70 reyes menores que los incapacitó para poder pelear, porque estamos hablando de hombres de guerra. No pueden tomar su lanza, no pueden tomar la espada, no pueden agarrar su escudo, ¿verdad? Porque el dedo pulgar es esencial. Al correr, tampoco pueden correr apropiadamente porque les está faltando el dedo gordo del pie. Aparentemente, los líderes de la tribu de Judá habían escuchado acerca de la atrocidad que había cometido este hombre y entonces lo trataron de la misma manera. Versículo 8. Y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado y metido a espada y puesto a fuego la ciudad, ¿verdad? Pero es evidente que no lo mantuvieron. Versículo 9. Después, es decir, la tomaron, pero una cosa es tomar y otra cosa es mantener la victoria. ¿Está entendiendo? Una cosa es uno llegar a una victoria en nuestra vida, gloria a Dios, por el poder de Dios, en cuanto al pecado, el mundo y el diablo. Pero esa victoria, hermanos, tiene que ser mantenida día con día, ¿cierto? Y esto es lo que es difícil para nosotros. Alcanzamos una victoria. Hay momentos en nuestra vida espiritual, oh bendito, oh gloria a Dios, en lo que vemos que el Señor obró. Sentimos una fortaleza espiritual en ciertas áreas de nuestra vida y sentimos veo que el Señor realmente me está ayudando. El Espíritu Santo está obrando. Siento esa fortaleza, gloria a Dios. Siento que hay una victoria, la estoy experimentando, pero de ahí a mantenerla, hermano, eso es difícil. Entonces, obtenemos la victoria por la fe en la cruz de Cristo y debemos mantenerla. La alcanzamos así, la mantenemos de esa manera y aún así por momentos, hermanos, vamos a tener tiempos de inconsistencia espiritual. Versículo 9. Después, los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas y al sur y en los llanos. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai y a Ahimán y a Talmai. Al parecer esto fue hecho por Caleb. Esto lo encuentra luego en Josué, capítulo 15, versículo 14. Lo más probable es que ellos eran gigantes, y lo más probable que sí,
estos que son mencionados aquí, ¿verdad? Sesai, Ahimán, Talmai, pertenecían a las familias de los gigantes, y también estaba la familia de Anak. Todavía estaban los gigantes en la tierra. El único que pudo realmente exterminarlos completamente fue David, pero todavía David no está en la historia. Los gigantes habían empezado también a minar la tierra ya después del diluvio. Habían gigantes antes en la tierra, pero después del diluvio universal también hay gigantes. Los gigantes tenían que ser también completamente destruidos. Entonces, imagínense, hermanos, a ver, entiendan esto. El Señor le dice: entren a la tierra que tengo para ustedes, que fluye leche y miel. Las uvas eran de este tamaño, las frutas, era una prosperidad, una productividad, algo impresionante. Pero ese lugar estaba lleno de habitantes ya. Entonces, estos habitantes tienen que salir, tarde o temprano. Está hablando, hermanos, de las obras de la carne, por supuesto. ¿Sí? Bien. Vea qué linda esta historia. Hay una historia ahora que vamos a relatar, cortita. También la encontramos en el libro de Josué. Pero esta historia yo la cuento en lo que respecta el bautismo con el Espíritu Santo. Así que esté atento. Mire qué hermosa historia. Dice así la palabra del Señor. Dice, versículo 11 del capítulo 1 de Josué. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Entonces, aquí hay como una especie de concurso, ¿cierto? El premio, una mujer, Axa. Y entonces Caleb, aquí, recuerda Josué y Caleb. Caleb, él dice, bueno, a ver, de los hombres que consigan conquistar Debir, o lo mismo, Kiriat Sefer, entonces yo le daré, ¿verdad? En regalo, en recompensa, le entregaré a mi hija Axa. Y la tomó Otoniel. Él fue el que libró esta batalla, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a Axa su hija por mujer. Cuando la llevaban, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella desmontó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? O sea, esta muchacha, Axa, por ser la hija de Caleb, ella tenía una herencia. La herencia que le toca a ella eran unas tierras, pero unas tierras que no tenían agua. Por supuesto que una tierra que no tiene agua significa que no hay fruto, no hay productividad. Entonces, habían otras tierras que sí tenían agua. Entonces, esta muchacha es aconsejada ahora por su nuevo esposo, por Otoniel, y le dice: ve a tu padre y pídele agua. Mire, hermano, yo le voy a decir, el Espíritu del Señor, aleluya, también trata con nuestras vidas y nos deja ver que nuestro terreno, ¿verdad?, que nuestra heredad la tenemos, pero muchas veces le falta agua. Nos encontramos secos espiritualmente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos los ríos de agua de vida, porque el Señor lo dijo: de tu interior correrán ríos de agua de vida. Aleluya. Entonces aquí vemos como Otoniel, como una especie de tipo del Espíritu Santo. Ve a tu Padre, gloria a Dios, y pídele. Pídele, oh gloria a Dios, pídele por un campo que tenga fuentes de agua, gloria al Señor. Oh, yo siento la presencia del Señor. Aquellos hermanos que me dijeron por texto el mensaje: yo quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Tú tienes que pedirle al Señor: oh Señor, dame las fuentes de agua, gloria a Dios. Y dice entonces, viene la muchacha, ¿verdad?, en su asno, y su padre la ve. Veo cuando el padre se da cuenta que los hijos están por pedir alguna cosa, los padres se dan cuenta y entonces le dice: ¿qué quieres? ¿Verdad? Ya los padres nos damos cuenta cuando nuestros hijos vienen y nos van a pedir alguna cosa y dice: ¿qué tienes? Y entonces la muchacha se baja de su asno
y le responde, dame una bendición, dame una bendición. También dice en la Reina Valera, dame un don. Dice, concédeme un don. Yo tengo esa predicación. Yo no sé si está grabada o no, pero tengo esa predicación, hermanos, en la que se titula Concédeme un don. Me acuerdo cuando prediqué de eso, no sé, varias veces creo en diferentes lugares. Yo prediqué esa palabra, concédeme un don. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces allí ella le dice al Padre, Padre, mira, yo tengo aquí una tierra que tú me has dado y me parece fantástica. Esta tierra es hermosa, muy linda, pero hay un problema, Padre. No tiene agua y yo quiero de esas aguas. Oh, gloria a Dios. Yo quiero de esas aguas. Y cuando entonces ella le dice al Padre y le pide al Padre por las aguas, gloria a Dios, el Padre le dice, por supuesto que sí. Aleluya. Ella le dice, dame un don, puesto que me has dado tierra de sequedad, ¿verdad? Me has dado, tengo mi terreno, pero está seco. Yo lo quiero con agua. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces, aquí le dice, dame también fuentes de agua. Pide, hermano, pide al Señor, dame también fuentes de agua. Dame también fuentes de agua. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Le dio las fuentes del sur y le dio las fuentes del norte. Y esto es lo que hará exactamente nuestro Padre Celestial con todos nosotros cuando le pedimos. Si el campo le era dado a ella, entonces ella sintió que también tenía derecho a pedir las fuentes de agua para poder hacer que ese campo fuera fértil, que ese campo pudiera producir. Y eso es lo que ella recibió. Y de la misma manera nosotros, cuando pedimos el Espíritu Santo, es exactamente lo que nos es dado por nuestro Señor Jesucristo, el bautizador, con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué tal? ¿Le gustó la historia? ¿Ve? Esta historia está aquí en la Biblia, así que gloria a Dios. Yo la uso bastante para eso. Yo quería pedirle a todos los hermanos que por favor no sigan haciendo esos pedidos que hacen para poder estar en vivo aquí en el programa en cámara, porque eso me interrumpe muchísimo y me aparecen otras pantallas que tengo que estar cerrando y es un problema. Por favor, le ruego, comparta, vaya compartiendo este estudio con alguien, comparta, eso sí lo puede hacer. Versículo 16, conquistas y fracasos. Y los hijos de Kenita, suegro de Moisés, o más bien cuñado era, subieron de la ciudad de las palmeras, que es Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Por lo visto, Hobab, que no quiso ir cuando lo invitaron anteriormente, después al final acepta la oferta de Moisés. Esto lo pueden leer en Números, capítulo 10, versículos 29 y 30. Y fue Judá a su hermano Simeón e hirieron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Hormá. Aquí estamos viendo, hermanos, las conquistas y las derrotas que va teniendo el pueblo de Israel a medida que va tratando de poseer más y más tierra aquí en la tierra de Canaán. Esta es la vida nuestra, por eso yo pienso que es muy importante estudiar este libro de Jueces, porque nos muestra toda nuestra vida y nuestro recorrido, hermano. Lamentablemente cosas en las cuales sería mejor no involucrarnos, pero hay victorias muy muy grandes también. Están las victorias con Gedeón, están las victorias con Sansón, también hay derrotas, están las victorias con Débora, con Jair, amén. Entonces hay grandes victorias. Estas victorias son las victorias que nos da el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros tratamos de obtener la victoria por nuestros propios medios, Dios te bendiga Chile, amén, ya quiero volver, aleluya. Entonces ahí es cuando nosotros vemos los fracasos y las derrotas. Entonces dice el versículo
3 lo que acabo de mencionar. En el versículo 3 dice que Simeón, él subió con Judá, porque los lugares que siguieron estaban todos en la porción de Judá. Pero ahora leemos, Judá subió con Simeón, porque los dos lugares mencionados estaban en la porción de Simeón, ¿verdad? Donde estaban yendo. Esto lo pueden ver en Josué capítulo 19, versículo 4. Versículo 18, capítulo 1, seguimos leyendo. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, y a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. Y fue el Señor con Judá, y echó a los de las montañas, pero no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, es decir, carros de guerra, de caballo, fuertes. La primera frase, fue el Señor con Judá. Preste atención a estas palabras. Fue el Señor con Judá. Significa que ellos podían definitivamente haber echado afuera a todos aquellos que estaban allí en esa ciudad, aun que tuvieran carros cerrados y sin importar cuán fuerte y grande el ejército hubiera sido, porque el Señor ya les había prometido esto. Por lo visto, no lo hicieron. No lo hicieron por falta de fe, no lo hicieron por desobediencia. La verdad es que sin Dios es imposible para Israel, pero con el Señor todo era posible para el pueblo de Israel, así como todo es posible para ti y para mí. Muchas veces vemos al enemigo y entonces ganamos una victoria, pero la victoria no es completa. Esto es lo que sucede aquí. Entraron, el Señor estaba con ellos y el Señor le dice, avanza, sigue allí, aleluya, sigue creyendo. Sigue manteniéndote, confiando en mi Hijo, en su obra en la cruz del Calvario. Allí está la victoria para ti y para mí. Pero sin embargo llegaron solamente hasta un punto y no avanzaron más. Entonces no pudieron echar fuera a todos los habitantes, sino solamente a algunos. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, y a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio, y fue el Señor con Judá. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí 3 hijos de Anac. Los hijos de Anac eran de los gigantes, ¿verdad? Pero al Jebuseo, necesito que usted preste atención. Yo le diría lo siguiente. Usted puede estar haciendo este estudio ahora, pero están trabajando, están ocupados, se hace difícil, lo entiendo. Pero si usted puede volver con su Biblia en la mano y entonces va a ir leyendo, ahí es como realmente usted va a poder tomar provecho de esto. Porque hay palabritas que usted las lee y ahí entonces el Espíritu Santo le revela. Vea, entraron, tuvieron las victorias. Dice, y dieron Hebrón a Caleb, es decir, Caleb gana Hebrón. Bien, vamos bien, como Moisés había dicho. Echa fuera a 3 de los hijos de Anac. Muy bien, ahí salen algunos gigantes. Pero en el versículo 21 tenemos un pero. Oiga este estudio de vuelta, le ruego. Tenemos un pero. Pero al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no echaron los hijos de Benjamín, y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos que los de Hebrón fuera, algunos de los gigantes fuera, otras victorias también, pero los Jebuseos, hermanos, quedan instalados allí, que la verdad estuvieron como 400 años instalados en su fuerte. Sí, una fortaleza en medio de la ciudad de Dios. Y así se mantuvieron. ¿Sabe hasta cuándo en realidad? Hasta que el rey David es proclamado rey de Israel. No antes. Cuando David es proclamado y finalmente reconocido rey de todo Israel, lo primero que David hace es echar fuera a los jebuseos, que estaban muy acomodados, y el pueblo de Israel decía, ay, bueno, estamos aquí en la tierra, estamos aquí en Canaán, estamos en todo muy bien, pero están los jebuseos también y hay que aprender a convivir con ellos. No se puede convivir con los jebuseos, es decir, estamos hablando o el espíritu o la carne, ¿verdad? Esa lucha que hay.
¿quién va a tomar el control y el dominio? Queremos que sea el Espíritu Santo. Queremos que sea la naturaleza divina que tome el control de nuestras vidas y no la naturaleza pecaminosa representativa aquí. Lo mismo fue cierto tanto para Benjamín como para Judá, ¿verdad? Es decir, con Judá tenemos esa situación. Ahora está hablando de esta otra tribu, la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no logró. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Porque el Señor no le dio la fuerza? No, porque no creyeron, por desobediencia. Dijeron, bueno, tampoco molestan tanto los jebuseos, los vamos a dejar ahí en su lugar y nosotros vamos a tratar de convivir juntos. Entonces, esto sucede con Benjamín, sucede con Judá. Al parecer ellos no ejercitaron apropiadamente la fe para echar fuera a los jebuseos de la ciudad de Dios. Los jebuseos, una de las tribus más feroces, una de las tribus más aguerridas y más enemigas del pueblo del Señor, siguieron habitando en Jerusalén hasta el tiempo del rey David, como se lo acababa de mencionar, cuando finalmente pasan como 500 años y él los expulsa. ¿Por qué? Porque solamente David lo haría, nuestro David celestial, entienda, oh gloria a Dios, puede darnos la victoria contra los jebuseos. Es un mucho tiempo, demasiado tiempo, para que el enemigo se encuentre instalado cómodo allí en medio de la ciudad de Dios. Solamente la fe apropiada en Jesucristo y su obra en la cruz puede traer libertad en todas nuestras vidas. Entonces hay muchos creyentes, lamentablemente, con jebuseos todavía en sus vidas. Todos, hermanos. Sin excepción, todos incluidos, ninguno excluido. Hay jebuseos en nuestras vidas, hermanos. Y si nosotros no entendemos la manera de Dios, nos viene el fracaso, lo que vemos en el versículo 22 del capítulo 1 de Jueces. Dice también, los de la casa de José subieron a Betel y fue el Señor con ellos. Oh, gloria a Dios, ¿ven? Por esa frase se nos muestra lo que Dios puede hacer con aquel corazón que confía en Él. Pero el terreno ganado por la fe solamente puede seguir siendo mantenido por la fe. Y muy pronto el cananeo y el filisteo empiezan a tomar fuerzas, empiezan a avanzar, empiezan a tomar una posición que ellos habían ganado una vez, pero luego pasa el tiempo y se pierde. ¿Usted está entendiendo? Este estudio es muy importante. Yo le ruego, no lo haga por mí para que me vean a mí. Hágalo por usted y hágalo por alguien más. Por favor, mándele esto a alguien por todas las vías que usted pueda, porque este estudio nos va a ayudar muchísimo a entender nuestras vidas, nuestras luchas y la manera de la victoria que vamos a ir estudiando día tras día en este estudio del libro de Jueces. Entonces, hubo victoria contra el filisteo, hubo victoria contra el cananeo, pero luego va pasando el tiempo, bajamos mucho la guardia, hermanos, y entonces otra vez empiezan a surgir estas situaciones y entonces los filisteos y los cananeos van recobrando fuerzas nuevamente. Versículo 23, dice así aquí. Seguimos leyendo el capítulo 1. Voy mencionando y repitiendo qué capítulo vamos leyendo porque hay hermanos que están en el Facebook Live y se van conectando todo el tiempo. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y usaremos de misericordia contigo. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los hititas, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. El hombre estaba determinado a construir algo que el Señor ya había determinado a destruir. Él tuvo oportunidad de conocer al Dios de Israel, pero él se rebela en contra de esta oportunidad. La acción de Rahab fue
totalmente opuesta. Ella y su familia, ellas decidieron, nosotros queremos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero decir eso con esto. Estos pueblos que habitaban allí, los fereceos, los jebuseos, cananeos, etc., si ellos hubieran querido adoptar, si ellos hubieran querido creer en el Dios del pueblo de Israel, ellos hubieran podido, claro que sí, y ellos hubieran entrado, claro que sí, a la familia de Dios, circuncidarse, creer en el Señor, seguir y servir al Dios Todopoderoso. Ellos hubieran podido hacer esto si hubieran querido, pero lamentablemente no fue así. Algunos sí lo hicieron, así como lo vemos en el caso de Rahab la ramera y de toda su familia. Se unió al pueblo de Dios. Aleluya. Versículo 27. Tampoco Manasés echó a los de Betseán. Escuche, preste atención a lo que estoy leyendo, que no se pasen las palabras. Tampoco Manasés, uno de los hijos de José, Manasés y Efraín, dice que Manasés tampoco echó a los de Betseán. Bueno, los de Betseán, que sigan viviendo aquí, no importa. Ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas, sino el cananeo quiso habitar en esta tierra, y como el cananeo quiso habitar en esa tierra que le pertenecía a Manasés, Manasés dijo, y bueno, y quédense, ¿verdad?, en esa tierra. Pero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó totalmente. Hermanos. Oh, el Señor, mire, el Espíritu del Señor está queriendo tomar la atención de todos ustedes en este estudio y está queriendo decir, estudien esta palabra porque van a entender vuestras vidas y el obrar del Espíritu Santo. Mire, aquí dice, hermanos, después que todos estos pueblos se terminaron quedando allí, porque Manasés no logró quitarlos, no logró echarlos, por falta de fe, por supuesto. Gracias a los que se conectan, les doy gracias. Pero entonces vemos que ahí los cananeos dicen, no, a los cananeos les gustaba quedarse ahí se quisieron quedar y la tribu de Manasés no hizo nada al respecto. Pero dice, pero cuando tomó fuerzas, lo hizo al cananeo como tributario, es decir, miren, quédense, pero me tienen que pagar un impuesto. Ese no era la solución, hermano. Mire, aunque se registra fracaso tras fracaso, no quiere decir que Israel no tenía el poder para echar a todos estos pueblos paganos. No era ese el problema, sino que ellos sencillamente desobedecieron al Señor y prefirieron quedarse ahí con el enemigo viviendo dentro de ellos. Les permitieron quedarse, lo que resultó exactamente en lo que el Señor dijo que acontecería. En lugar de que Israel ganara a los paganos, los ganara para el Señor, de eso se trataba. Los paganos ganaron al pueblo de Dios para que sigan a sus ídolos paganos. Y esto es lo mismo que sucede con la iglesia moderna, hermanos. La Biblia no nos está diciendo que debemos aislarnos, no, porque el Señor nos puso en el mundo, ¿verdad? Y el Señor dijo, no, los pongo ahí como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Pero sí la palabra nos enseña separación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es lo que vemos aquí registrado en estos pasajes. Dice, no, con que paguen un tributo es suficiente, que paguen un impuesto. No era para que pagaran impuesto, sino que era para que fueran totalmente echados y si no ganados para el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 29, unos minutos más. Tampoco Efraín, escuche, preste atención, esto es triste, son tristes palabras. Tampoco Efraín, es verdad, y su tribu, echó al cananeo que habitaba en Geser, es decir, las tierras que le correspondían a Efraín, donde también estaban los cananeos, tampoco los pudo echar. No que no pudo, no quiso. Antes habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Está viendo, ¿verdad?
habitando los cananeos en medio de ellos. Tampoco Zebulón echó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Nalol, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Dijeron también, nos pagan un tributo, un impuesto y quédense. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Gelba, en Afec y en Rehob. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neftalí, otra tribu, echó a los que habitaban en Bet-Semes y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos, entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos, dice que acorralaron a los hijos de Dan, escuche, al revés, a los hijos de Dan, otra tribu, hasta el monte, que no lo dejaron descender a los llanos. Directamente a la tribu de Dan los tenían acorralados y dijeron, no, ustedes quédense por las montañas allí, como se dijo recién. Si se le permite, hermanos, ustedes van viendo que cada vez estos pueblos paganos van tomando más y más y más y más territorio, ¿cierto? Y mayor lugar. Si al enemigo se le permite en una primera instancia quedarse, por último, él hará un esclavo del creyente. La situación había llegado a tal punto de ser tan mala para Israel, que la tribu de Dan no podía ni siquiera llegar hasta el valle, no podía sembrar, no podía recoger, no podía cosechar. La verdad es que eran unos prisioneros en su propia tierra, y esto es lo que sucede con nuestras vidas también, hermanos. Esto que estamos leyendo en Jueces es la realidad de la iglesia moderna, y a usted le haría gran bien estudiar este libro conmigo lunes, miércoles y viernes. Termino ya el capítulo 1 que dice, y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ayalón y en Salbín, pero como la mano de la casa de José tomó fuerzas, los hicieron tributarios. No, tributarios no, los debían echar fuera, no es tributario, no necesitamos que nos dé ningún tributo, el mundo necesita ser echado fuera. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acarim, desde la roca de Sela hasta arriba. Un gran recorrido, un gran terreno, un gran territorio en el que el pueblo del Señor cada vez tenía menos y el enemigo tomaba cada vez mayor y mayor acción. Dígame, ¿qué le ha parecido este estudio? Por favor, comente algo, diga algo, haga preguntas también allí para contestarlas en el próximo programa. Gracias a Juan, a Jorge, a todos los conectados, gracias a todos los que están a través de Radio C4. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor y Dios te guarde. Te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego
preguntas si hay un creador. Si puedes vete a contar cada estrella que alumbra los negros de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer.
llegado el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. Tú conseguirás, la promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. Tú conseguirás, la promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Cubre mi dolor, cubre con tu paz este corazón, deja que mengue yo, cúbreme más de ti, renueva mi interior, que te refleje a ti, me liberaste y tu presencia me hizo vivir, te necesito cada día. Cúbreme, Señor, cúbreme hasta el fin, cubre mi canción, lléname de ti, sé mi cielo azul, cúbreme de fe, cubre mi jornada, para poder vencer cada situación. Mire, cúbreme. Y en la oscuridad, cubre mi temor, cubre tú mi hogar, mi sueño y mi ilusión. Rodéame, Señor, cúbreme más de ti, renueva mi interior, que
te refleje a ti. Me liberaste y tu presencia me hizo vivir. Te necesito cada día. Cúbreme, Señor, cúbreme hasta el fin. Cubre mi canción, lléname de ti. Sé mi cielo azul, cúbreme de fe. Cubre mi jornada para poder vencer cada situación. Mi rey, cúbreme. Me liberaste y tu presencia me hizo vivir. Te necesito cada día. De corazón, tú me creaste para adorarte. Me rescataste para amarte. Me liberaste para servirte. Oh, cúbreme, Señor, cúbreme hasta el fin. Cubre mi canción, lléname de ti. Sé mi cielo azul, cúbreme de fe. Cubre mi jornada para poder vencer cada situación. Mi rey, cúbreme, cúbreme. Porque siendo tú un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo con
conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca